Nuevamente nos encontramos aquí, tú y yo, en Meditando la Palabra. Soy tu amigo, el pastor José Luis Valdetano Pérez, y pues en este ciclo de conferencias que estamos dando o enseñanzas, estamos poniendo en tus manos lo que tú quieras decidir pensar. Hay una iglesia en la iglesia que se llamó Berea, que cuando venían a predicar, inclusive el apóstol Pablo, ellos sacaban la Biblia o la Torá o lo que como llaman ustedes ahorita el Antiguo Testamento y checaban todo lo que él les iba diciendo. Una iglesia muy noble, que es lo que deberíamos nosotros estar atentos. Máxime cuando en la palabra de Dios dice que iba a haber falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. Y bueno, pues nosotros estamos aquí poniendo esto en tus manos para que tú juzgues, para que tú veas, analices y tomes un juicio el más apropiado. No tenemos ni por qué hablar mal de nadie, no de nada, porque al final la verdad siempre va a salir a la luz. Así que, ¿qué te parece si en este momento nos ponemos en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, a través de su palabra, porque dice que su palabra es verdad? Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, te pido que tú me ayudes a santificarlo y que a través de mí pueda, puedas vertir agua dulce, puedas, Padre hermoso, darnos ese alimento espiritual que es tu palabra, Padre. En el nombre de Yeshua doy gracias, amén y amén. Bueno, pues hay doctrinas que a la verdad que ustedes deberían de investigar por qué. Y una de estas es, vamos a hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, voy a ver si puedo eh, compartirles la Biblia, esta Biblia hermosa que tengo aquí, que por cierto es la más vendida, pero la menos leída. El profeta Oseas decía que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar con la historia de este Pedro. ¿Quién fue Pedro? Al que la Iglesia Católica le atribuye el nacimiento de la Iglesia Católica, precisamente. Y vamos a ponerlo aquí. Estoy viendo de qué manera puedo compartirles aquí la palabra de Dios. Ahí más o menos ahí estoy. Bueno, él era pues pescador. Él era pescador y un día lo llamó nuestro Señor Jesús y le compartió esa palabra, ¿no? Que dijo: Pedro, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y bueno, pues vamos ahora, ya que tenemos aquí la Biblia, gracias a Dios, para que ustedes vean también. Eh,
capítulo de Mateo, capítulo 4, vamos a ver, vamos a disfrutar de esto. A ver, vamos a ver. Pero en 4, a ver, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Esa es la propuesta que le da nuestro Señor Yeshua a Pedro y a su hermano. Uh-huh. Inclusive en Lucas hubo otro episodio donde nuestro Señor Jesús en Lucas le, le dice que se mete a su barca de él. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, a la barca de Simón, y él obedeció. Y bueno, tuvo varios encuentros con el maestro, pero hay uno en especial que te quiero compartir aquí a ti en este día, que está en el capítulo 16. A ver, vamos a ver. Capítulo 16 de Mateo. Es que todavía no soy muy ducho para la computadora. Y bueno, es el capítulo 16, versículo 13. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó, un poquito más grande, ahí estamos, dice, a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Dice esta historia que Jesús le preguntó, bueno, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, yo, no él. Y entonces ellos dijeron, pues la verdad, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o otros dicen que eres alguno de los profetas. Ah, está bien. O sea, la gente cuando vino nuestro Señor Jesús no sabían quién era. Entonces Él les dijo, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué dicen quién soy yo? Se para Pedro, se pone adelante, me imagino, y respondiendo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es nuestro amigo Pedro, el hijo, el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Pero vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por ahí de aquí,
A ver, estamos aquí viendo. Dice en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, pero quiero decirles que Juan era judío o era de Israel, más bien de Israel. Y dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y, a ver, vamos a ver, permítame tantito, vamos a checarlo en mi Biblia. Qué bonita, qué hermoso es cuando tú y yo meditamos o cuando yo, la verdad que tengo ya 20 años meditando la palabra, me duermo y ya quiero que amanezca para poderla meditar otra vez. Es rico meditar la palabra de Dios. Entonces, dice, no se los voy a poner aquí, pero dice aquí en Juan 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? O sea, los sacerdotes y los levitas, que eran de la tribu de Leví, ellos fueron a preguntarle por orden de los fariseos, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy Elías, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, este Juan el Bautista era israelí, era judío, y estaba él recitando una profecía del Antiguo Testamento, que se le clasifica así, pero no tiene nada que ver, pero por formas, o para que tú aprendas, lo dividieron así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es un solo tomo. Y quiero compartirles esto de Isaías 40, 3, 40, versículo 3, dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y él está diciendo aquí, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Está repitiendo esta profecía que está en Isaías, que, ¿por qué te lo digo? Pues porque estamos viendo de atrás hacia adelante la historia para donde quiero yo llegar con Pedro. Y la pregunta que te quiero hacer yo, ¿fue Pedro el primer papa de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Y entonces por eso estoy poniéndote en antecedente su historia, ¿no? Bueno, entonces dice aquí en Juan, lo vamos a ver, en el versículo 35, que ya lo leímos, dice, al siguiente día, dijo otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista, ¿verdad? Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él dijo, Juan el Bautista, le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscas? Ellos dijeron, maestro. Rabí quiere decir maestro, que de hecho ahí lo dice, ¿no? Que traducido es maestro. ¿En dónde moras? Le dijo, venir y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00.
Eran dos discípulos que lo oyeron hablar a Jesús y lo siguieron por su forma de hablar, pero esto ya es aparte. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que lo había oído a Juan y que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces esos dos, uno tenía un nombre, se llamaba Simón, que era Andrés, que era hermano de Simón. Ajá, y entonces cuando oye hablar al maestro, él lo sigue. Este Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego, Petros, que en griego, Petros quiere decir piedra. ¿Sí? Estamos ahí, la gente. Y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y a Felipe le dijo, sígueme. Y Felipe era de la Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Fíjate que aquí, pues déjame ver si puedo dominar esto y ver un mapa. Es Betsaida, perdón. Mm, aquí deben de estar. Judea. A ver. A ver. No. Por aquí, permítame tantito. Híjole, pues no puedo, a ver, perdón, permítame tantito. Es que les quiero decir dónde está Beistada. Pues está en Israel. Mm, Bueno, aquí está Bethsaida, donde le estoy señalando. Espero que lo estén viendo. Aquí está. Por aquí está arribita, arribita. Aquí, arribita. Bueno, es de Israel. Pedro y su hermano eran de Bethsaida, estaban en Israel. Bueno, lo vamos entonces, y Felipe también era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ajá, entonces ellos, pues eran judíos. Entonces, si ellos eran judíos, la pregunta que va a seguir es, ¿cuándo se convirtieron al catolicismo? ¿Cuándo? Porque la verdad es que inclusive Pedro tenía una suegra. Porque otro de los mitos que no lo voy a pasar aquí, o otra de las fábulas, ajá, es que no, bueno, no son fábulas, es historia. Los primeros papas fueron casados. En el siglo XIV o ya entrando al siglo XV, fue cuando implementaron el celibato, y esto fue en el concilio de Letrán en el año de 1123, y el segundo concilio fue en el año de 1139. ¿Y por qué? Porque había mucho
mucho desorden en cuanto a la familia de los papas, había mucho abuso sexual, era una vida tremenda, estaba tremendo. Y gracias a ahorita a San Google, tú te puedes meter a la historia universal, tú tienes que ser como esa iglesia de Berea que lo investiga todo. Yo no soy dueño de la verdad. El dueño de la verdad se llama Jesús. Dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hasta además dice, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así que tú quiero que investigues. Entonces, pues esto del celibato lo hicieron, vuelvo a repetir, en ese concilio, y luego lo reafirmaron más adelante porque había mucho relajo. Y si no, yo te invito a que veas al Papa Alejandro VI, que su nombre, él se lo cambió, como todos los papas se lo cambian, él se llamaba Rodrigo Borgia, o la familia Borgia. Y ve la historia de esa familia, de ese papado, ¿no? Fue tremenda. Y pues la verdad se estaban dando mal testimonio, entonces ellos para quitar todo esto, pues hicieron en ese concilio, dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor ya, un requisito para los sacerdotes, para todos va a ser que sean, que se comprometan al celibato, que no pueden tener nada de novias, esposas, amantes o lo que se acumule, porque en ese tiempo tenían esposas, tenían amantes, un montón de hijos y bueno, pues la verdad que abusaban mucho de su condición, el clero, pero yo no soy quien para juzgar. Eh, la palabra de Dios dice que lo que siembres vas a cosechar y eso es lo que tarde o temprano tenía que salir y salió y va a seguir pasando, pero hoy es peor porque pues como le están reprimiendo algo que es natural, que inclusive Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El apóstol Pablo dijo, bueno, pues yo quisiera que todos fueran como yo, pero por causas de la condición humana, pues así que cada quien tenga su mujer, ¿no? En la primera carta a los Corintios, no se las voy a poner porque digo, el caso no es este. El caso que yo les quiero comentar hoy es, eh, Pedro fue el primer papa, sí o no. Y si sí fue, cuando decidió renunciar al judaísmo y decir, ahora ya soy católico, apostólico y romano. Porque él, pues él murió judío y murió de una forma tremenda. Él lo iban a crucificar y dijo, no, yo no, eso no lo podemos comprobar, en la Biblia no, pero pues en la historia universal sí. Él dijo, no, no quiero morir como mi maestro, y él lo crucifica con la cabeza para abajo. Y bueno, pues él murió como judío, vivió como judío, respetó todas las leyes judías y nunca fue. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana se instituyó en el año 312, 313 aproximadamente, y fue el que la instituyó fue Constantino, y la sede del Vaticano fue allá en Constantinopla. Después ya la trasladaron a Italia, en este caso a Roma, pero antes no, estaba en Constantinopla. Ahora vamos a regresar para terminar en Mateo capítulo 16, 14, estábamos ahí que pues dicen quién, y en el 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que son? Yo, ¿qué dicen que soy yo? Y en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Él sí creía. Y fíjate lo que le dice nuestro Señor Jesús, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice aquí, yo también te digo que tú eres Pedro, que en griego quiere decir Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero cuando dice esta roca no es Pedro, lo que dice es en la piedra reprobada por los hombres, que es el Salmo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero entonces la Iglesia Católica, me imagino, ojalá que un día un sacerdote, o ustedes vayan y pregunten al sacerdote, ¿de dónde agarraron que Pedro fue el primer papa? Si él se murió judío, vivió como judío, y bueno, te digo, él sí tenía suegra, ¿no? A ver, vamos a ver, nada más para... Pero te digo que en ese tiempo, los rabinos, o los intérpretes de la ley, o los fariseos, todos eran casados. A ver, vamos a ver. Marcos 1:29, dice aquí. Al salir de la sinagoga, porque al salir de la sinagoga, fíjate nada más. ¿Quién salió de la sinagoga? Salió Jesús, sus discípulos, porque vamos a ir el 21. Dice, entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y dice, entraron, ¿quién entraron? Los discípulos, en versículos antes, los discípulos que le acompañaban a Jesús, pues eran judíos y entraron a la sinagoga. Y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, pero esto es aparte. Ya en el 29 dice que vinieron a la casa, a la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba acostada y tenía fiebre. Ahí es la sana nuestro Señor Jesús. Pero ven cómo, pues él vive como judío, muere como judío. De hecho, el evangelio de nuestro Señor Yeshua siempre fue para puro judío, nunca fue para los extraños. Siempre fue para los judíos. Una vez los mandó de 2 en 2 a 70 y dijo, en la casa de gentiles no entren. Entonces, vamos a ver aquí. Mateo, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Apenas estoy dominando mi Biblia. Es nueva, ¿no? Es nueva ya. Apenas la estoy deshojando para que se mueva con facilidad. Entonces, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, pues, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá. En tal caso, la iglesia que vino a edificar nuestro Señor Jesús no fue la católica. Si fuera Pedro, ¿no? Pero no fue así. Sino que la iglesia que vino a edificar Cristo, pues es la iglesia, es la congregación de los que quieren tener una relación con el Todopoderoso. Dice, y a ti te voy a dar las llaves del reino. Dice, con esta piedra voy a edificar. Esta es la piedra, que es Jesús. Es la piedra reprobada por los hombres. Dice, y a ti te voy a dar las llaves. Y no dice, y además te voy a dar las llaves. No, dice, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que haces en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuando te dice a ti, es a todos. Eso fue la bendición. Y él, pues, él le dijo una vez el maestro, pues, ya saben la historia de él, eh, yo no te voy a nunca negar, y lo negó, y en el versículo más adelante le dice así en Mateo, fíjate, primero le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después le dice nuestro Señor Jesús, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendarles diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya en unos versículos más adelante le dice, quítate de mí, Satanás. Pedro empezó, cuando recibió el Espíritu Santo, junto con todos los discípulos, empezó a predicar la palabra de Dios. Y yo creo que en el libro de los Hechos Lucas, pues lo nombra, porque el doctor Lucas, dice aquí en el libro de los Hechos, vamos a poner el libro de los Hechos para que ustedes también lo puedan degustar. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, había dado un mandamiento a través del Espíritu Santo. ¿A quién? A los apóstoles. Uno de ellos era Pedro, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas ineludibles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bueno, pues esta es la historia de Pedro. Y cuando es lleno del Espíritu Santo, él empieza a dar un sermón, el primer sermón el primer sermón de Pedro, donde se convierte en 500. A ver, déjame ver cuánto. Ya me equivoqué aquí, se me fue. Pero no quiero regarla. Y es ahí cuando dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesús. A ver, déjame ver nada más cuántos, 3,000 personas. Dice, así que los que recibieron haber Hechos 2, 41, Hechos 2, 41. Qué bendición poderles compartir esta Biblia a través de esto. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y qué bueno que aquí dice orar. Orar es hablar con Dios. Rezar es recitar. Son cosas que te dejo nada más ahí. Y él empezó a predicar Pedro, pero le predicó a todo mundo. Bueno, más bien le predicó más bien a los judíos. Inclusive tenía pleito con Pedro. Tenía pleito con Pedro porque él quería que todos se circuncidaran, que se bautizaran, que todas las reglas de los judíos, que todos los mandamientos de los judíos, ellos lo llevaran.
Y Pedro, pues Pablo se enojaba, se enojaba mucho con él. De hecho, no quiso ir, no quería ir a la casa de uno que se llama Cornelio, hasta que Dios le habla en visión con un lienzo y le dice, Mati, come, y pues él lo prepara a Dios para poder ir con Cornelio y darle también ese mensaje, pero es uno de los pocos, porque el, el evangelista o el mensajero para los gentiles fue Pablo, el apóstol Pablo. Y bueno, pero después vamos a hablar del apóstol Pablo, pero ahorita yo lo que quería decir es, la pregunta es, Pedro vivió como judío, era de Bethsaida, de la tierra de Juan y de Jacobo, de Felipe. Era judío, vivió como judío, murió como judío. Cuando se convirtió al catolicismo, vuelvo a repetir, sí, esta iglesia católica, apostólica y romana se constituyó en el año 312 y la constituyó el emperador Constantino. Ahí sí. Entonces, pues, esta es la historia de Pedro. Pedro fue papa de la Iglesia Católica, pues desde mi punto de vista y desde la Biblia, yo digo que no. A ti te toca investigar, a ti te toca degustar y ver y hacer una conjetura y un juicio. En esta hora, pues yo me despido de ti. Soy tu amigo, el pastor José Luis Valdetano, y espero que esta lectura te haya llevado a la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y también en esta hora, pues yo te quiero invitar a que digas como dijo el apóstol Pedro. Cuando nuestro Señor le preguntó a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todo el mundo dijo, no, pues es que esto y que lo otro. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú quién crees que es Jesús? ¿Es tu Salvador? ¿Es una religión o es el que vino a dar la vida por ti? Yo pienso que Él es el que nos vino a dar vida y vida en abundancia, y como dicen Hebreos, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Así que te invito a que hagas una oración de fe, de fidelidad, que yo un día a mí me invitaron a hacer, y esa oración cambió mi vida. Se metió el Espíritu Santo en mí y me empezó a revelar su palabra. Y ahora soy libre, ahora camino en la verdad, y además tengo vida eterna. Así que repite conmigo si esto es lo que desea tu alma y lo que desea tu corazón, y empieza a experimentar una vida con Dios. Porque dijo el Señor, si tú obedeces mi palabra y la pones por obra, mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada contigo. Que es el deseo de toda la vida de Él. Que le hiciéramos un midrash, le hiciéramos un santuario, que le hiciéramos un templo, un elmo. Así que repite conmigo en esta hora, Señor Jesús, yo te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Hoy te pido perdón por no obedecer tus mandamientos y te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, pues a todos los que decidieron o tomaron esa decisión, yo los invito a que busquen una iglesia cristiana, cristocéntrica, donde solamente el fundamento de la Biblia sea el que valga ahí. No la Biblia y otros libros, o no otros libros y de añadidura a la Biblia, o de plano. Hay lugares, hay iglesias como la que está atrás de mí, que ni siquiera abren la Biblia. Ya les llevan todo en una revistita. Bueno, pues les agradezco mucho. Soy su amigo y pastor José Luis Valdetano. Que Dios me les bendiga. Esto fue Meditando en la Palabra. Y tradiciones, fábulas
o verdades. Bendiciones.